y hay cientos de alumnos por colegio. ¿Alguno aprende algo? No aprenden nada, los chicos no aprenden nada. De hecho, piénsenlo, es un tema grave, ¿eh? Por ejemplo, la lengua. ¿Se enseña y se aprende? ¿A ustedes les enseñaron el español? Miren qué misterio. Quizás lo más importante de lo que saben, que es la lengua materna, eso no se lo enseñó nadie. ¿Y cómo lo aprendieron? ¿Cómo se aprende? ¿Se enseña? ¿La madre enseña a hablar? Se dice materna, pero se está queriendo decir otra cosa. Nadie enseña la lengua. Si les interesa el problema, el maestro ignorante de Rancière es me parece que lo más claro para leer. Cuenta la historia de Jacotot, un tipo que lo contrataron a enseñar alemán y él no sabía. No sabía nada. Viajó a Alemania y se puso a enseñar. Lo interesante no es eso, sino que se comprobó quién sabía más, si los alumnos de Jacotot o los alumnos de los profesores alemanes que sabían. Y los alumnos de Jacotot sabían más alemán, siendo que Jacotot no sabía alemán. El maestro ignorante, Rancière. Es un libro magnífico para empezar el problema de la enseñanza. ¿Hay enseñanza? ¿No han visto ustedes psicoanalistas que van 20 años al grupo de estudio de A, o al grupo de estudio de B, o al grupo de estudio de C? 7 años el seminario 11, 9 años el seminario 14. Y es un dispositivo, se aprende. No, se aprende analizándose. Muy lindo. Sería bárbaro, ¿eh? Yo tengo 25 años de analizante. Bueno, ¿y si uno tuvo un mal análisis? ¿Existen malos análisis o todos son buenos? Apaguen las cámaras. Depende de qué. Buenos análisis hay poco, déjame de joder. Yo conozco un montón. Mira, vamos a hacer una cosa. Argumento al revés. ¿Conoces psicoanalistas grandes de muchos años? ¿Unos cuantos? Te estoy preguntando. ¿Conoces? ¿Son más locos o menos locos que el promedio de gente de su posición socioeconómica y su edad que vos conozcas, abogados, arquitectos, ingenieros, comerciantes? Dale. Mucho más locos. Pero dice cualquier joven que va a los hospitales, que va a los... Todos los jóvenes te lo pueden decir. Los profesores de la facu, de los chicos, son todas locas. Bueno, con los psiquiatras. Bueno, ¿y los psicoanalistas son muy analizados o poco analizados? De la población mundial más analizada. ¿Que tiene más locos? Ça ne marche pas. Hay un problema ahí. Hay un problema. Un montón de análisis no sirven. Un montón de análisis no sirven. No hay que rasgarse las vestiduras. Un montón de análisis no sirven. Un montón de colegios no sirven, un montón de carreras no sirven, un montón de puentes que se construyen se caen. La nave espacial se cayó, se cae. Sí, hay un montón de cosas que no funcionan. ¿Qué? ¿Se conoce si funciona así? Si vos te analizás con un mal analista que te analizó para el orto y que terminaste peor, quizás como esta paciente está diciendo de mí, la del labio, que parecía de una tribu africana, ¿cómo va a salir analista un análisis conmigo si el análisis fue malo? Si uno queda sujeto a la experiencia, entonces salís analista según la experiencia que atravesaste. Y si fue una cagada... La crítica a Freud la hacemos desde el momento en que vemos que no solo tuvo Dora, no solo Dora lo dejó, sino que el Papa sufrió a Freud. O sea, no, pero ella no fue paciente de Freud. No importa eso. Lo que digo es que si uno dice, se garantiza que un analista sale de la experiencia, y ahí estamos sometidos al riesgo de las experiencias. Todas las malas experiencias, yo tuve 3 análisis, los 3 fueron buenos. Si no fue malo, yo ya estoy marcado para siempre como mal analista, porque me formé como analista, mi experiencia como... Hoy me parece que la única forma de formarse como analista es investigar. ¿Qué es psicoanálisis? ¿Qué hace un psicoanalista? ¿Qué es gozo? ¿Qué es sufrimiento? ¿Cómo funciona el cuerpo? Me parece que la única es estudiar. ¿Y la creencia en el inconsciente? ¿Y qué? La creencia de la experiencia del inconsciente. Es que para ser analista no hay que creer. No está bueno creer. Sí, pero bueno, la experiencia del inconsciente es... por eso pensaba, por eso el análisis. Porque más allá Pero la experiencia del inconsciente, fíjate, la experiencia del inconsciente que hizo Freud se hizo autointerpretándose. Sí, ahí dijo que, digamos, El inconsciente surgió de un tipo que no se analizó. Quédense tranquilos. Y el tipo estaba convencido como la miércoles.
La experiencia. La experiencia es otra, porque es una sorpresa, también dice Freud. ¿Pero no tuviste sorpresas estudiando? Sí. ¿Nunca te levantaste de la silla diciendo, la puta que lo parió lo que dice este tipo, la concha de la lora"? Te tomas un cafecito y volvés porque wow, te rompió la cabeza. Hay eurekas clínicos. ¿Eh? Hay eurekas teóricos y eurekas clínicos. No, voy a pedir lo siguiente. Que no le interrumpamos. Claro. Vale la pena interrumpirlo también para el diálogo y todo, pero dejémoslo exponer un poquito más y avance un poco más en... Totalmente. Y después sí, abrimos al diálogo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la experiencia. La experiencia. Díganme, ¿qué paciente atendió Lacan para que de esa experiencia clínica él obtenga la botella de Klein? Roberto Klein tendría que ser, que botellero. ¿Qué? No sale, él estudió topología y después con eso constituyó una clínica, pero estudió topología. La topología no salió de la experiencia clínica de Lacan, es ridículo. ¿Cómo va a salir de la experiencia clínica si no sabes ni qué carajo existe la botella de Klein? ¿Cómo decir? Tengo que admitir que es la botella de Klein. Yo hasta que Lacan no me enteré que existía nada. ¿Y para cómo saben el chiste, no? No se llama botella de Klein, se llama superficie de Klein. Que en alemán tiene una letra de diferencia, botella y superficie, y lo publicaron mal y quedó como botella. Y uno se engaña mucho creyendo que tiene que ver con una botella, es una superficie. Sí, hay cosas, el sujeto se articula muchísimo a raíz cuadrada de -1. ¿Qué experiencia te lleva a raíz cuadrada de -1? O el inconsciente para Lacan tiene la estructura indiscutiblemente del conjunto matemático. ¿Qué experiencia hacen ustedes? Si no te lo enseñan, si no lo aprendes de un libro, no lo podés saber. El psicoanálisis de Lacan no lo podés saber si no lo estudiás. Y Lacan no pudo obtenerlo de otro lugar que de su estudio. Con el estudio se arman cosmovisiones, se arman visiones de conjunto, y con eso se atiende pacientes. Solamente una, ya volvemos a David, solamente una, una frase solamente, nadie intervenga, nadie me interrumpa, nadie objete, solamente déjenmela pasar. La gente que dice, no te sientas aludida, ahora el doble, para que se lo dije el doble, la gente que dice que el psicoanalista surge de la experiencia, ¿eso lo experimentó o alguien se lo enseñó? Alguien se lo dijo primero, se lo dijeron en la facultad y después lo experimentó, y sí, claro. Pero se lo dijeron. Que el psicoanalista surge de la experiencia es algo que primero fue dicho. Que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha. Fue dicho. Después todos nos convencemos, pero nos convencemos de cada cosa. Miren, la mitad del país está convencido que el gobierno de Kirchner es fabuloso. Y la mitad del país está convencido que el gobierno de Kirchner es un desastre. La gente se convence de cualquier cosa, porque no puede ser eso. Pero un mismo gobierno, 12 años en el mismo país, la mitad de la gente, o la mitad o más, no quise intervenir sobre las elecciones, la mitad o más cree que fue bueno, o la mitad o más. ¿Qué experiencia? Se ve en la calle, los dos te dicen, se ve en la calle. Se ve en la calle se ve que el país está mucho mejor. Y otro te dice, se ve en la calle que el país está mucho mejor. ¿Qué calle? ¿Dónde hay que ir? Yo estoy buscando esa calle. ¿Dónde se ven las cosas? No, es algo que se dice. Borges dice que la experiencia sea primera es una petición de principios. Y es muy sabio. Igual de todas maneras está muy explicitada en el libro, pero a mí me parece interesante. Cobra comisión David, evidentemente, por las ventas. Ya se nota. Ayer le dije, bueno, un Diego, vamos a dejar la pila. Es difícil sacarle a Salgado algo. Sí, la verdad. ¿A dónde vas a sacar un Diego? No, ¿sabes lo que pensaba? Pensaba en algo, ahora escuchándote sobre el tema de la experiencia, que Lacan sí se basa en la experiencia de los analistas. Digo, más allá de que él haya estudiado la botella de Klein y se haya dado cuenta de esos problemas, me parece que son los problemas que él vislumbra en la experiencia de los otros analistas, de los que él critica fuertemente, pero que a partir de eso... ¿Los critica a partir de qué? Los critica a partir de problemas que ellos tienen en la clínica y a partir de su investigación, pero no deja de ser parte de la experiencia. Cuando él los critica es porque piensa que no puede haber una adentro con una afuera. Acá entra... No, pero igual entramos en un problema que yo quiero dejar acotado.
que para mí es neurálgico, y es el valor de Lacan dice. Escriban entre comillas, Lacan dice. Y hay otro peor, que es el valor de el último Lacan dice. Yo estoy buscando, hay un seminario que se llama El último Lacan, una clase. ¿Cuál es ese? ¿Dónde está? Hay que ir a las citas, porque si no, Lacan dice todo. Yo estuve en un Ateneo en México, me invitaron a comentar un caso clínico de lacaniano, con una colega lacaniana que presentó el caso. Y dijo, porque como dijo Lacan, evidentemente los pacientes mienten. Me corto las bolas, es imposible que lo haya dicho. Porque Lacan es un autor que tiene una teoría de la verdad. ¿Cuál es la teoría de la verdad? Que siempre medio dicha es, con lo cual nadie puede mentir del todo, decir la verdad del todo, no sé si me entienden. Y ella dice, como dijo Lacan. ¿Qué Lacan? Pero ese no es el problema, es que cuando se dice como dijo Lacan no se cita la clase del seminario y no se dice qué versión del seminario. Yo trabajo solo con Staferla, no trabajo con los seminarios editados por Miller. Trabajo con los seminarios que están aquí. No www, directamente staferla.free, gratis.fr. Están los 27 seminarios publicados en versiones que no tienen nada que ver con las que publicó Miller, grabadas directamente de las grabaciones. Ya están las grabaciones en internet, así que no hay polémica, ustedes pueden escuchar las grabaciones y ver cuál les parece mejor. Hay que citarlo, porque si no, Lacan dice todo. Si vamos a las citas, lo que Lacan dice es que hay que aprovechar de la experiencia freudiana. Y aclara que no es Erlebnis, y pone la palabra alemana, ¿saben lo que quiere decir? Vivencia, sino de la índole del experimentum mentis. No es experiencia vivida. No es experiencia vivida. Es experiencia pensada. Que no hace falta hacerla. Como dice Einstein, si ustedes se enfocan con una linterna en el andén, ¿sí? Prenden, goleada, junto con vuestro hermano que está arriba del tren que va para allá. Si los dos prenden la linterna en el mismo instante, la luz que está en el andén llega antes o al mismo tiempo de la luz de la linterna que va arriba del tren que va a 20 kilómetros por hora. ¿Ustedes creen que Einstein se subió? Que tenía 100 linternas en su casa y que se pasaba. Es experimentum mentis, la base de la ciencia moderna. No hace falta hacer la experiencia. Estar horas y horas mirando por el acelerador de partículas. Aparte nadie mira en el acelerador de partículas, se leen los reportes de la computadora, ya nadie mira nada. Lo mismo que el gas helio y todas esas cosas. Por eso digo, si vamos a por eso tendríamos que hacernos la costumbre de ir a las citas. Observen ustedes, por ejemplo, Miller jamás lo cita a Lacan. Jamás dice tal página y él lo edita. Él lo edita, es el editor oficial, con todos sus derechos. Y jamás lo cita, dice como Lacan dice, como Lacan dice, como Lacan dice. Y me parece que no da para una crítica decir Lacan dice, pero cuando uno dice Lacan dice, se habilita a decir cualquier cosa que Lacan dice. Además que es muy difícil leerlo y que no siempre dice lo mismo, tenemos que tener más rigor para citarlo, porque si no... Hay algo que vos subrayás mucho, que es la diferencia entre Lacan y los lacanianos, de alguna manera. Y en algún momento decís Freud y los freudianos también. Y también trabajás sobre los Gödel y los seguidores de Gödel. Y Aristóteles y los aristotélicos. Los aristotélicos. La pregunta que te voy a hacer es, ¿será que es una tensión que se establece entre, para llamarlo de alguna manera, el creador y sus seguidores? ¿Será una forma por qué de alguna manera aparece eso? A ver qué pensás sobre eso, porque está un poco desarrollado, pero me es interesante, ¿no? Porque justamente porque Lacan volvió sobre los freudianos, digamos, ¿no? Básicamente criticó mucho a los freudianos en su lectura de Freud, aparte después de criticarlo también a Freud, digo, pero no, es muy interesante eso. ¿Se repite algo de esto? ¿Qué pensás?
un dato para que lo tomen como indicativo del problema. Podría ser que lo más innovador aportado por Aristóteles a la filosofía occidental sea la metafísica. No es muy zarpado que lo diga. Si alguno tiene el menor conocimiento. La institución de Aristóteles se llamaba el Liceo. ¿Saben cuántos años tardó el Liceo en admitir ponerse a trabajar, designar y ponerse a trabajar con la metafísica de Aristóteles? Que la enseñaba en seminario. Saben que Aristóteles practicaba el seminario, ¿no? Lo que se conocen como libros, supuestamente son notas para clases de seminarios. ¿Saben cuántos años? 250 años. Hay gente que ha estudiado el problema. Yo les recomiendo sobre esa gente a un autor que se llama Aubenque. Aubenque dice que en filosofía no es que los discípulos resisten la obra del maestro o que los discípulos resisten la obra del creador, sino que el problema en Occidente es que cuando la obra del creador postula algo abstracto, es rechazado y cambiado por algo sustancial. Que la historia de la filosofía de Occidente está marcada por esta tensión de lo abstracto y de lo sustancial. Y es muy importante porque la potencia de Occidente radica en la potencia de su operación con lo abstracto. A pesar de lo cual, desde el origen mismo de la matemática, de la filosofía griega, Heráclito y Parménides, esta tensión ya está planteada. La risa de la muchacha Tracia, de Blumenberg, es el libro que es para Tales de Mileto. ¿Conocen la anécdota de Tales de Mileto? Eureka, el tipo sale en bolas corriendo por la calle, la manzana de Newton. Todas boludeces falsas, ni siquiera participan, pero eso está entre nosotros. La manzana de Newton, Pitágoras que sale en bolas, Eureka. Y la de Tales, Arquímedes. Y la de Tales de Mileto se llama La risa, está contada por Platón en boca de Aristóteles y consiste en lo siguiente. Tales, filósofo matemático, quizás el primer filósofo matemático en el origen de la ciencia y la filosofía griega, Tales de Mileto. Sale a estudiar las estrellas a la noche con su sirvienta, una chica de Tracia. Atenas había conquistado Tracia hacía poquito y toda la población tracia había sido traída como esclavos. Sale con su esclava a estudiar las estrellas y, estudiando las constelaciones, no ve un pozo y se tropieza y cae. Y la sirvienta se caga de la risa. Eso nada más. Esa es la anécdota. Una anécdota que tiene 2600 años. Parece una boludez, pero de eso se acuerdan, como decían, de eso se acuerdan. 2600 años. Hay un libro publicado hace 30 años sobre ese evento. ¿De qué se ríe? La sirvienta, que es metáfora del inculto, del bruto, ¿no? Frente al máximo matemático y filósofo del siglo VI a.C. ¿De qué se ríe? Este salame cree que va a estudiar las ideas y no sabe dónde tiene apoyados los pies sobre la tierra. Ese es el problema, el de los pies sobre la tierra. Nuestro problema en Occidente es lo abstracto versus los pies sobre la tierra. ¿Dónde creen que anda el sentido común para poner lo real? ¿En lo abstracto o en los pies sobre la tierra? Y ahí un problema. Para Lacan, lo real es lo abstracto puro, el imposible lógico matemático. Pero los lacanianos no lo siguen en este punto porque de lo puramente virtual, abstracto, lo han reconducido a algo sustancial, tangible. Los pies sobre la tierra, las palabras, ideas, piripipí, palabras no, hechos sí. Tengamos los pies sobre la tierra, no volemos tanto. ¿Y saben ustedes cómo se gana una guerra y se mata a 500 millones de tipos? ¿Saben ustedes? ¿Cómo? Con una idea. La guerra entre Estados Unidos y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿ustedes saben dónde se disputó? ¿No saben dónde se disputó?
en cómo hacer para robar científicos judíos que trabajaban para Alemania, llevarlos a Estados Unidos, porque en la cabeza de su tipo estaba la diferencia de la guerra. ¿Se imaginan ustedes si Hitler hubiese tenido un año antes que Estados Unidos la bomba atómica? ¿Dónde estaría yo hoy? Chinchulín. Estaría en la carnicería en forma de chinchulín. A los judíos nos hubiesen recontramatado a todos. ¿Entienden lo que digo? Es la idea. Quien sepa hacer la... El código Enigma. Por ejemplo, el código Enigma. Pero el código Enigma es más Alemania, Inglaterra. Pero yo digo la bomba atómica. ¿Qué es la bomba atómica? Es una idea. Es un cálculo matemático. El país que tenga a los científicos capaces de hacer ese cálculo, el uranio después se compra en el mercado negro. Vos uranio, Irán tiene cualquier cantidad de uranio. Uranio se compra en el mercado negro. Vas en la saladita, una saladita. Yo me imagino que la salada se vende el uranio a lo loco. Che, ¿no tenés algo de uranio? Uranio barato, costo puro. Miren, el que dirige la salada dice costo puro. ¿Cómo es tan barato acá? El gordo, ¿vieron que dirige la salada? Dice costo puro, paga un impuesto de por puta, costo puro. Uranio se consigue en el mercado negro. ¿Pero qué haces con él? ¿Vas a casa con el uranio? ¿Qué haces? Enema, ¿qué haces con el uranio? ¿Entienden lo que digo? Entonces no es un problema de maestro-discípulo, en estos casos fulgurantes tampoco, sino qué pasa en Occidente entre lo virtual, lo abstracto, el cálculo matemático, o la carne, la libra de carne. Lacan dice, Parménides se equivocaba, Heráclito estaba en lo cierto. Seminario 23. ¿Saben cuál era la polémica Heráclito-Parménides? Parménides es el que dice, el ser es y el no ser no es, y por esa vía no hay que ir. Heráclito, mal citado siempre, es el que dice, entramos y no entramos al mismo río. ¿Me entienden? Ser y no ser. Mientras que el otro te deja encajado en el ser, y el no ser no existe y no hay que hablar de ello. Con lo cual me parece que la polémica en Occidente es abstracto, carnal, y me parece que la ciencia ha avanzado de una manera impresionante, que ya ni sabemos lo que hacen, a qué se dedican, no entendemos nada ya, porque se fue a un nivel de abstracción que si no te dedicas años juveniles, de viejo ya no se puede hacer, a estudiarlo no entendés nada. Pero el sentido común, mi impresión es que a causa del problema a más la ciencia occidental moderna fue hacia lo abstracto, más la sociedad respondió con carne. Más carnal se hizo. Y me parece que ese es el verdadero problema. Abstracto carnal. Y me parece que en la clínica es definitivo cómo se oriente la estructura, lo que se conciba como goce. No se olviden que Lacan escribe dos modos. Yo prefiero traducir gozo, no goce, porque goce sustancializa. Yo tomo a los traductores que lo proponen, que son Gárate y Marinas. Y gozo fálico fuera del cuerpo. Nosotros no estamos todavía en condiciones de pensar lo que quiso decir Lacan, con que el gozo, el que yo padezco, es A del otro. Entonces, si del otro, ¿cómo lo padezco yo? El otro padece de su gozo, yo padezco del mío. No. Cada uno padece del gozo del otro. Ni lo entendemos, porque nuestro sustancialismo nos impide pensarlo. Y por otra parte, es fuera del cuerpo. ¿Cómo puede ser fuera del cuerpo? Para nosotros no hay goce. Para nosotros goce requiere el registro corporal. O sea, ni siquiera somos capaces de pensar cuando tenemos las categorías habilitadas a pensar, porque somos fuertemente sustancialistas. Este otro Lacan que yo propongo es insubstancialista. Él trabaja en la insubstancia, que es un neologismo con el que él trabaja. Seguir desarrollando un poco el tema del sujeto y la ciencia, digo porque me parece que porque el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia, que es un poco lo que trabajás en el 3, en el capítulo 3. Es decir, lo real y el sentido. Allí el problema, antes incluso del sujeto de la ciencia, es qué menta, qué dice, a qué se refiere sujeto.
En el uso coloquial, culto de Occidente, sujeto refiere al universal antropológico. Lo que hace 100 años se llamaba hombre. La antropología, antropos en griego es hombre, la antropología se dedicaba al estudio del hombre. Antropología. Bueno, después las minas empezaron a hacer mucho quilombo y ya no se puede decir que estudia al hombre, porque te dicen, ¿y nosotras? Todos y todas tienen que ser ahora. Entonces ya no se puede decir más hombre. Habría que decir hombres y mujeres. Bueno, ahí empieza, o mujeres y hombres. Bueno, que Cristina dice todos y todas, yo no sé, porque me parece poco caballeresco. Tenía que decir todas. Nosotros diríamos, antiguos como David y yo. ¿Cómo? No se podría decir lo humano, obvio. Pero hoy sujeto equivale a decir universal antropológico. Es decir, cada uno de nosotros. Está el libro de Nancy, ¿es? ¿Un sujeto? Sí. Ese es muy recomendable, ¿eh? Entre signos de pregunta, un sujeto, Jean-Luc Nancy, donde da las 4 acepciones fundamentales de sujeto en filosofía. En el uso de Lacan, sujeto se refiere a algo que no es persona, no es individuo, no es alguien de carne y hueso, sino que es algo que cuenta por uno, pero que vale más como tema o asunto. En francés, sujet quiere decir tema, asunto. Como en inglés, para los que sepan inglés, subject. Incluso son materias. ¿Qué materias te llevaste a marzo? En inglés, materias se dice subject. Y en francés se dice sujet también. Materia, asunto, tema. Con lo cual, el problema es que con nuestro sustancialismo vigente se considera que un sujeto de 35 años viene a la consulta, eso es un chabón, es una persona, no es el sujeto de Lacan. De hecho, la pista es la siguiente: cuando Lacan dice analizante, analista, para los dos parteners, ¿sujeto dónde queda? Entonces no es ninguno. Pero los analistas no lo utilizan así. Los analistas utilizan sujeto para hablar del chabón que es el analizante en ese caso. Un sujeto de 35, un sujeto masculino, ya parezco un policía. ¿Vieron? Un masculino sale uno, ¿vieron? Como dice en la comisaría, un masculino. Y nosotros lo utilizamos como persona. Y en Lacan es muy evidente que no es persona. De hecho, cuando habla, una clase del seminario 10 de Lacan comienza en francés, disculpen la pronunciación, empieza diciendo así, Lacan: le sujet d'aujourd'hui sera l'angoisse. El sujeto, el tema que voy a tratar, que vamos a estudiar hoy, será la angustia. Nosotros no lo tenemos habilitado así. En el lacanismo, sujeto se utiliza por persona. Persona se entiende como cuerpo biológico más el epifenómeno de que habla. Ese cuerpo biológico es entendido como esfera con interior y exterior. El sujeto como tema o asunto. ¿Qué decir participa del sujeto? Material del caso es lo que dice, lo que sale de la boca del paciente, lo que sale de la boca del analista, lo que sale de la boca de la hermana de la paciente. No, este es su análisis. Lo que dice su hermana, bueno, no es. Pero si uno trabaja con sujeto, lo que dice la hermana, eso no es. ¿Entienden? Eso no es material del caso. Diferencias clínicas. Si uno trabaja con sujeto, incluso lo que dice el analista es material del caso. No necesariamente interpretación, es material del caso, lisa y llanamente. Ya que de hecho, piénsenlo con la teoría de análisis de discurso. Lo que dice el paciente, ¿quién dice que lo dice? ¿Entienden lo que estoy diciendo? A ustedes les presento